Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su iglesia Camino Nuevo y Vivo, donde volver a empezar es posible. Y el día de hoy vamos a estar teniendo un estudio sobre el libro de Génesis. Hace 2 semanas, si no me equivoco, habíamos empezado este estudio, pero pues por motivos en que teníamos problemas con la cámara y con el micrófono, pues este estudio se tuvo que ir retrasando hasta el día de hoy. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a iniciar con nuestro estudio y pues le voy a pedir que tenga ahí a la mano su Biblia, tenga también a la mano su libreta. Vamos a hacer tal vez algunas anotaciones. Si usted puede subrayar en su Biblia, también sería magnífico que lo hiciera para que usted tuviera sus preguntas o lo que le llama la atención, los tuviera resaltados ahí y pudiera estudiar lo que usted le ha llamado la atención o cosas que usted no sabía, usted las marca y las resaltamos para ir aprendiendo más acerca de este libro. Antes de empezar de lleno con el estudio, vamos a hacer una oración y pues le pido que cierre sus ojos ahí en su casa. Señor, muchas gracias porque tú nos has cuidado hasta el día de hoy, gracias porque no nos ha faltado nada y en esta tarde, Señor, te quiero pedir que estudies con nosotros, Padre, que tú nos des el entendimiento, que tú nos des la sabiduría y que podamos comprender, Señor, todo lo que tú has plasmado en tu palabra para nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo nos hable y abra nuestro entendimiento para comprender qué es lo que tú nos quieres decir, Señor. Quédate con nosotros, quédate con cada persona que está en su casa, escuchando y viendo este estudio, Señor. Y te pido que también estés con las personas que vayan a añadirse durante el transcurso de este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues habíamos visto la clase pasada o el estudio pasado, habíamos empezado con el capítulo 1, lo vimos, vimos algunas cosas importantes que normalmente no mencionamos en nuestras clases de escuela dominical acerca del capítulo 1. Ahorita volveremos a hablar un poquito de él, pero antes de entrar de lleno quisiera que ustedes tuvieran en cuenta algunas cosas sobre el estudio de la Biblia. Y estas cosas son la manera de interpretar. Tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, como lo es el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que vayamos a estudiar, lo que ocurría en ese momento, cuál era la situación en ese momento. También debemos de entender la traducción que nos llega ahorita, no es, digamos, tan fiel como lo era o como lo es el idioma en que fue escrito el libro, ¿verdad? Para los que estudian inglés o tienen esta facilidad de los idiomas, entenderán bastante bien que a la hora en que tú quieres trasladar a algo de tu idioma natal, en este caso el español, traducirlo al inglés, a veces en ese buscar las palabras, en ese hacer la traducción, no encontramos las palabras indicadas o tal vez solo obtenemos algo que medio se asemeja o se acerca a lo que queremos decir. Y en el caso de la Biblia muchas veces sucede así, no en todas, pero muchas veces ocurren estas cosas. Entonces notaremos que hay tal vez algunas palabras que tienen un sentido o tienen un significado mucho más profundo de lo que nosotros conocemos, y esto se debe a la traducción que se va haciendo conforme va avanzando el tiempo. Otra cosa a considerar es también las diferentes versiones que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Esto hace hincapié o recalca lo que les decía hace un momento acerca de las traducciones. Vamos a toparnos con algunas Biblias que son bastante antiguas y tienen un lenguaje diferente. El lenguaje que usan tal vez las Biblias modernas como el lenguaje actual o nueva versión, tal vez puedan caer en no digamos error, pero sí en cambiar un poco el significado real de la palabra, tal vez no darle la intención o no darle todo lo que conlleva esta palabra, ¿verdad? Entonces vemos algunos cambios ahí que si bien
tal vez a nosotros los jóvenes nos permite comprender un poco mejor, nos deja todavía, si lo buscamos en su palabra original o si buscamos la palabra que realmente fue escrita en ese momento, vemos que todavía quedamos algo flojos, ¿verdad? En lo que es la interpretación de la palabra o de la frase. Bueno, esas son algunas de las cosas a considerar. Otra es que debemos de entender, hermanos, que es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Muchas cosas de las que nosotros vayamos a ver en la Biblia tal vez nos van a resultar muy locas, o tal vez nos van a resultar fuera de lo normal o de lo que nosotros conocemos. Y esto se debe a que es una cultura diferente, ¿verdad? No estamos hablando la historia de la creación o la historia del Evangelio desde una visión mexicana, tal vez, pero vamos a tratar de ser lo más fieles posibles a lo original. Y yo estoy seguro que Dios tiene una intención o hay un propósito por el cual escribe cada cosa en la Biblia, ¿verdad? Bien. Empecemos entonces. Lo primero, quisiera darles algunas entradas acerca del libro de Génesis, y lo primero que debemos de saber es que el libro de Génesis es llamado por los judíos como Bereshit, por su frase en el principio. Esto lo vemos luego entrando al libro, es la primera frase que tenemos, en el principio, y los judíos toman el nombre de este libro, o le ponen el nombre a este libro con esta frase, que es en el principio o Bereshit. Los traductores de la Septuaginta, la versión griega, lo llamaron Génesis, o quiere decir también orígenes, por su contenido general que habla de los orígenes del universo y el origen del hombre en la obra creadora de Dios. El autor del libro muy probablemente sea Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia se le atribuyen a Moisés, entonces, aunque algunas cosas que estuve investigando mencionan que muy probablemente también no haya sido Moisés, la tradición nos dice que los primeros 5 libros, el Pentateuco, se le atribuye a Moisés. Entonces, como es lo más fiel, lo más fidedigno que tenemos en este momento, vamos a dejarlo de esta manera, ¿verdad? Bien, permítanme aquí tantito porque ahí está. Tenía muy chiquita la letra. Bien, vamos a ver un breve resumen del libro antes de entrar a los capítulos. Y el resumen del libro, algo así sencillo, sería esto. El Dios que creó la humanidad y castigó la desobediencia con la muerte, comenzó su gran plan de redención con su pacto para con Abraham, cuyos descendientes llegaron a Egipto como el pueblo preciado de Dios. Y pues en el libro de Génesis vamos a encontrar cómo Dios hace su creación y la hace perfecta, pero entonces esta creación es contaminada, esta creación se desvía y el hombre cae. Más adelante vamos a hablar un poquito más específico de esto, pero a raíz de aquí entonces Dios idea un plan, o bueno, más bien no a raíz de aquí, porque Dios tiene todo bastantemente calculado, todo lo tiene, no, digamos, Dios no improvisa, Él no va a sacarse un plan de la manga, Él tiene todo calculado, Él tiene todo planeado, y entonces este plan que inicia aquí en Génesis para salvar a la humanidad es algo que es un tema recurrente durante toda la Biblia, y vamos a irnos dando cuenta conforme vayamos avanzando. Tenemos enseñanzas sobre Dios. Génesis revela a Dios primeramente como creador. Él es justo en sus mandamientos y juzga a los seres humanos cuando estos lo desobedecen. Génesis además revela a Dios como aquel que hace un pacto con personas que no lo merecen. La primera promesa de Cristo aparece en Génesis, y el Espíritu de Dios se menciona también en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, y en el capítulo 6, versículo 3. También tenemos enseñanzas sobre la humanidad. Génesis muestra la gloria de la humanidad al hacer énfasis en que de toda la creación solo la humanidad fue creada a la imagen de Dios. Los animales, ni las plantas, ni nada más de lo que haya hecho Dios es creado a su imagen y semejanza. Solamente la humanidad, usted y yo. Por otro lado, Génesis muestra la infamia de la humanidad al narrar 3 incidentes de que fue partícipe toda la raza humana.
Y estos son la caída, lo veremos en un momento más, el diluvio y la Torre de Babel. Estos vamos a dejarlos para el siguiente estudio. Estos 3 eventos nos describen como pecadores que necesitan un Salvador. Discúlpenme que me distraiga aquí un poquito, pero es que también estoy viendo si me comentan algo. Hay veces que el micrófono o la imagen falla, entonces tengo que estar al pendiente de si me llegan a avisar. Bueno, también vemos enseñanzas sobre la salvación. Génesis presenta por primera vez verdades fundamentales sobre la salvación, que se amplían en secciones posteriores de la Escritura, en especial el incidente de la muerte de un carnero en lugar de Isaac. Habla de un concepto sustitutorio del sacrificio. Además, el Nuevo Testamento da importancia a Abraham como modelo o parámetro de salvación para todos los redimidos. Abraham creyó a Jehová y le fue tomado por justicia. Esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 50. Y muestra el comienzo del pueblo del pacto. Bien. Antes de entrar ahora sí a cada uno de los capítulos, vamos a ver, hoy vamos a quedarnos en el capítulo 3. Debemos de saber que Génesis está dividido en 2 partes, ¿verdad? La primera parte nos va a hablar acerca de cómo Dios forma a la humanidad, de cómo Dios hace su creación, cómo esta creación desobedece y entonces por medio de esta desobediencia entra maldición y entra el pecado a la creación de Dios. La tierra está bajo maldición y entonces de ahí en adelante todos los que van naciendo no nacen ya a imagen y semejanza de Dios, de cierta manera, sino que ahora nacen a la imagen y semejanza de Adán, que ha sido la persona que ha caído, ha sido la persona que ha fallado, y entonces esto nos lleva a nacer a todos nosotros con la raíz de pecado. Y esto pues bueno, ya lo conocemos, hemos hablado bastante de esto en la iglesia, y se centraría la primera parte en esto. La segunda parte de Génesis nos va a hablar de una persona muy importante, que es Abraham. Abraham conoce a Dios, Dios se hace amigo de Abraham, y entonces inicia esta promesa, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí o conforme vayamos avanzando, quiero que ustedes pongan atención a cómo Dios se va moviendo y cómo Dios va entretejiendo las cosas, que aunque parece que no va a funcionar, que aunque parece que nosotros los seres humanos siempre vivimos regando o metiendo la pata, Dios usa esas circunstancias para llegar al punto que Él quiere llegar, y usa a Abraham, y vemos que Abraham hace demasiadas cosas. Vemos que después Abraham tiene un hijo, y este hijo tiene más hijos, y estos hijos tienen más hijos todavía, y de estos hijos podemos hablar que son unas personas bastante especiales, ¿verdad? Todos pudiéramos pensar en los patriarcas del pueblo de Israel e imaginarnos a unos héroes, pero estas personas no eran tan diferentes a como somos usted y yo ahora, ¿verdad? Ellos estaban llenos de fallas, ellos estaban llenos de dudas, ellos estaban llenos de envidias algunas veces, pero aún así Dios los usa para su propósito, que es crear al pueblo de Israel. Y en este pueblo nacería nuestro Salvador, o de este pueblo nacería nuestro Salvador. Bien, ahora vamos a entrar al capítulo 1. Y en el capítulo 1 tenemos varias cosas. Vamos a irnos despacito, porque revisar estos capítulos, o revisar la enseñanza que trae Génesis, si lo hacemos de manera muy rápida, nos vamos a perder de cosas claves. Dice así, el primer capítulo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, hermanos, veamos que aquí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de avanzar, quiero que ustedes pongan atención en que algunas veces va a ser mención de que Dios crea, y en otras va a ser mención de que Dios hace. Cuando dice Dios hace,
Esto quiere decir que ya estaba hecho, Dios ya lo había hecho desde tiempo atrás. Nosotros hablamos o nosotros conocemos a partir desde que Dios forma, ¿verdad?, la creación, y vemos Génesis capítulo 1 y tenemos que a partir de aquí empieza la creación. Pero hermano, hay un momento en la eternidad pasada en donde Dios ya era, Dios siempre ha sido, siempre es y siempre va a ser, y en ese momento Dios ya había creado, o Dios ya había hecho al planeta, ya había hecho su creación, y en este hecho, o la razón por la que nos habla de que encuentra la tierra, o la tierra se encuentra en este punto desordenada y vacía, es precisamente por la caída de Satanás. Al momento en que Dios hace las cosas, las hace bien, las hace perfectas. Dios no hizo una tierra desordenada y vacía, Él la hizo en perfectas condiciones, pero a raíz de la rebelión de Satanás y los demás ángeles es que la tierra o la creación vuelve a tomar esta forma. Entonces Dios, al inicio, en este punto de la creación, Él dice: crea Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios separa la luz de las tinieblas. Ahora hay periodos de luz y de tinieblas, ¿verdad? Ahora tenemos lo que es día y noche, y esto solamente nos dice que hay ausencia de luz en el periodo de la oscuridad, ¿verdad? Se refiere también a la rotación del planeta. Nosotros cuando somos niños pensamos en que, al menos esta era mi forma de pensar: Dios hace el día y Dios hace la noche, ok, es como si Dios pusiera aquí, esto va a ser un día y esto va a ser una noche, y después otro día y después otra noche. Pero ahora que nosotros estamos estudiando, nos vamos a dar cuenta que Dios se refiere a que ahí ya estaba el sol, ya estaba la luna, y la tierra iba haciendo su rotación. Por lo tanto, entendemos nosotros, ahora que ya estamos grandes, ya que fuimos a la escuela, que la rotación es a lo que se refiere en la creación de día y de noche, o de separar luz de tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Bien, hermanos, aquí hay otra cosa que nosotros debemos de ver. Cuando Él en la Biblia nos habla: y fue la tarde y la mañana un día, nosotros debemos de entender que su horario o su calendarización es diferente a lo que tenemos nosotros, al calendario o a lo que nosotros llamamos calendario gregoriano. Para ellos el día inicia, o más bien termina, a las 6 de la tarde. Entonces, a partir de las 6 es el equivalente a que nosotros ya son las 12 de la noche y ya tenemos un día nuevo. Para ellos, para los judíos, llegamos a las 6 de la tarde y después de ahí ya es un día nuevo. Entonces, por eso nos dice: y fue la tarde, acabamos a las 6, y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Ya estamos en el segundo día, ¿verdad? Dios separa las aguas de las aguas, y esto se refiere a la expansión de la atmósfera. Separa las aguas que están bajo la atmósfera de las aguas que están arriba. ¿O en dónde? En las nubes. Si ustedes saben, las nubes están compuestas, tienen agua. Entonces Dios separa estas aguas y crea la atmósfera. La palabra que aquí usa en el idioma original para expansión se refiere a la atmósfera. Entonces, Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Vamos en el día segundo, ¿ok? Dios hizo el firmamento. Diferencia entre hacer y crear, lo que ya les había dicho. Y esto lo tenemos, vamos a verlo un poquito más adelante, ¿verdad? Aquí tengo las anotaciones, por eso estoy dirigiéndome para este lado. Vamos al tercer día.
Dios junta las aguas en su lugar y hace los continentes. También crea las plantas según su especie. Este día es el primero en que Dios crea vida. Esta vida es son las plantas. El estudio pasado, Leslie nos hablaba acerca de cómo ella tenía esta duda, ¿verdad? ¿Cómo es posible que primero se crearon las plantas y luego ya Dios crea al sol? Ok, bueno, entonces aquí vemos lo que les decía hace un momento, ¿verdad? En un punto de la eternidad pasada, Dios ya había hecho sol y luna. Entonces, cuando crea las plantas, el sol ya está ahí y la luna ya está ahí. Pero más adelante vamos a ver que Dios al momento, en el día en donde dice que crea a las lumbreras del cielo, hace las lumbreras del cielo, vemos que ahí Dios las regula o les da el poder que es necesario para, en este caso, el planeta en donde vamos a vivir nosotros. Lo que quiere decir o nos da a entender perfectamente que las plantas podrían sobrevivir antes de que llegáramos al día en donde supuestamente se crean las lumbreras. Y les digo supuestamente porque ya estaban creadas. Digamos que ahí se hacen entonces. Recuerden la diferencia entre hacer y crear. Vamos al tercer día. Dijo Dios también: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces vemos que hay lugares designados para que se formen o se junten las aguas que iban a estar debajo de los cielos, y ahí son los mares, tenemos lagos, tenemos ríos, y también surge lo que es la tierra. Sigue apoyándose en lo que les dije hace un momento. La tierra ya había sido formada antes. A raíz de esta rebelión de Satanás, todo se distorsiona, todo queda fuera de lugar, entonces Dios vuelve a acomodar las cosas. Y es por eso que dice que sale la tierra. La tierra estaba ahí ya desde hace tiempo, pero entonces Dios ahora, al momento de juntar las aguas en los lugares que tienen que estar, sale la tierra a flote. Dios hizo esto en el tercer día. Bien, pasamos al siguiente versículo. Estamos ahorita en el versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Bien, entonces vemos también que hay algo especial que se me pasó decirles. Vamos a ver que la creación de Dios, todo es en base a la palabra de Dios. Dios dice, Dios pide, Dios hace, Dios crea. No vemos a Dios nunca tomando material o cargando, no, simplemente Él dice: háganse o sepárense las aguas y vayan a un lugar determinado, y las aguas se separan. Vamos a hacer plantas y se hacen plantas. Que sea, o separamos la luz de las tinieblas y se separa. Todo esto es a base de la palabra de Dios, y esto es una característica que nosotros tenemos hasta cierto punto. Si bien nosotros no podemos decir que se forme algo y en ese momento se hace, nosotros podemos dar o hablar de algo, y en base de eso, de lo que hablamos, formar o pensar de alguna manera para hacer las cosas. Esa es una característica creadora que Dios o que compartimos con Dios. Obviamente no la tenemos en el nivel que Dios la tiene, pero tenemos esa capacidad de crear que Dios nos ha dado. Ahora, vemos que cuando está formando las plantas, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, ahí nos está hablando de que no es posible mezclar, o no es posible que si tú tienes una semilla de aguacate,
te vaya a dar un mango, o no es posible que si tú tienes semillas de naranja y las siembras, te vaya a dar manzanas, sino que está hablando de que cada cosa que Dios crea la hace según su género. La manzana para que cree manzanas, la naranja para que cree naranjas, y así sucesivamente. Nunca va a suceder que usted vaya a acercarse a un naranjo y de ahí vaya a sacar sandías, ¿verdad? Es imposible por la gravedad, una y otra porque son semillas y frutos diferentes. Ahora, esto lo tenemos en el día tercero. Vamos al día cuarto. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. En el día 3 tenemos las plantas. Ya les habíamos dicho que el sol ya estaba ahí, simplemente faltaba que Dios diera la orden de que, bueno, ahora el sol va a estar ahí como señoreando el día, la luna la noche, van a también a servir de guía o para alumbrar durante las tinieblas. También va a servir para marcar días, meses, años, las estaciones. Y también lo tenemos con, de nuevo, la rotación que tiene el planeta. A veces nosotros pensamos en la creación y pensamos que es solamente el planeta Tierra, ¿verdad? Lo que nosotros vemos aquí, mares, montañas, cielos, animales, etcétera. Pero al momento en que nosotros estamos pensando en esto de las lumbreras, entonces nosotros entendemos que Dios no se quedó solamente en el planeta Tierra, ¿verdad? Sino que Él hizo galaxias, Él hizo sistemas solares increíbles. Y entonces vemos que el poder de Dios es impresionante, y la manera en que Dios acomoda las cosas es bastante impresionante. Como dato extra, si usted inclina un poquito más, si pudiéramos inclinar un poquito más la tierra, ustedes saben que la tierra no está derecha como tal, sino que está un poco inclinada. Si nosotros la llegáramos a inclinar un poquito más, eso causaría bastantes destrozos en la naturaleza. Para empezar, cambiaría el clima, si no es que en todo el mundo, en algunas partes del planeta, y eso traería problemas, ¿verdad? Si ahorita ya estamos con el sobrecalentamiento y se inunda y todo eso, imagínense qué sería, tomando en cuenta también el papel que juega la luna con la marea y todo eso. Entonces son cosas que Dios tiene bajo control, son cosas que Dios hizo, y las hizo pensando exactamente en las situaciones que iban a darse al lugar, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Esto fue el día cuarto, y vamos al versículo 20 con el día quinto. Muy bien. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, de nuevo, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios... Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Ya tenemos aquí animales marinos y aves. Y noten, hermanos, que al momento en que Dios hace a los animalitos del mar, a los monstruos marinos, a las aves, nos está hablando también de que están o se produjeron según su género y según su especie. Entonces seguimos hablando, no hay como tal
Ahorita hay muchas películas, ¿verdad? Que el megalodón, que es mitad ballena y mitad tiburón. Dios no las ha hecho así. Dios hizo una ballena y solamente tiene su especie de ballena. Dios hizo un tiburón y ese va a ser tiburón, no va a haber mezclas de animales. Ahorita nosotros vemos que sí hay mezclas, pero no quiere decir que sea lo correcto. Dios lo hizo todo de una manera perfecta, y si ustedes se ponen a investigar en estas fusiones o en estas uniones de diferentes especies, no son especies perfectas. ¿Por qué? O porque son muy defectuosas, o no son totalmente saludables. Vemos que no tienen un periodo de vida igual que la especie original. Entonces vemos que Dios lo hace con la intención de que solamente entre esa especie o entre ese género se reproduzcan. No va a ser posible que un ave se reproduzca con un pez. Dios no lo formó de esta manera. Ahora, otra cosa importante es que dice: y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. ¿Por qué con las plantas no lo dice así? ¿Por qué con las plantas no diría fructificaos y multiplíquense? Pues vemos que la planta, al momento de formar o de producir otra planta, no es igual que en el caso de los animales, ¿verdad? Los animales, pues si un pez produce otro pez, en la planta, una naranja no te va a producir otra naranja, te va a producir un árbol, y ese árbol te va a dar diferentes naranjas, que es diferente a que si un pez produce otro pez, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice esto, es una bendición para los animales, es una manera de Dios bendecir a los animales y decir: llenen todo, multiplíquense, y a raíz de ahí se empieza a llenar el planeta, ¿verdad? Esto fue en el día quinto. Sí, fue el día quinto. Vamos al sexto día, hermanos. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, del 24 al 31. Y dice así: luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género. Otra vez estamos hablando de que no es posible mezclar. Y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Si ustedes se fijan, cada vez que Dios termina algo, Dios dice: es bueno, termino y esto es bueno. Pero cuando va a hacer al hombre, las cosas cambian. Vamos al 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a detenernos aquí poquito. Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién creen que estaba hablando Dios? ¿Los ángeles? Tal vez, pero Dios está hablando con la Trinidad, está hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no está diciendo que va a ser pequeños dioses. Es una de las creencias que hay ahorita, ¿verdad? Que somos unos pequeños dioses y que nosotros las podemos todas. Pero no es así. Dios no dice esto para que nosotros pensemos en ser pequeños dioses. Dios crea al hombre. Permítanme, déjenles busco esto. Bien, aquí está. A imagen y semejanza. Y esto nos permite tener compañerismo con Dios, pero no nos hace dioses. Se refiere a la verdadera justicia y santidad. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, lo hace también santo, lo hace también justo. Pero vemos que esto va a cambiar más adelante. El hombre y los animales, esto es algo que viene más adelante. Dejen, antes de entrar ahí.
Y los bendijo Dios en el versículo 28 y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hermanos, al inicio todos éramos vegetarianos, hasta el león. El león también comía sus hierbitas, el león también comía sus frutitas, y no había ese problema del depredador, ¿verdad? Tal vez, bueno, yo me hacía esta pregunta cuando era niño: ¿cómo le hacía Dios para tener en el mismo lugar al león y a la oveja? ¿Cómo le hacía Dios para tener en el mismo lugar al perro y al gato? ¿Cómo le hacía Dios para que el gato no se subiera a los árboles y matara a los pajaritos? Pues bueno, es que al inicio no existía esto, no estaba esto. Todos su comida la sacaban de la tierra, de las hierbas, de las semillas, de las plantas, y entonces no era necesario el matar a otro para poderte alimentar. Ahora, al final de esto, Dios dice en el versículo 31: y fue la tarde, y vio Dios, discúlpenme, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No solamente bueno, sino que ahora era bueno en gran manera, lo mejor de lo mejor. Y esto fue en la tarde del sexto día. Recuerden, ahora, otra cosa que se me pasó decirles: estamos hablando de periodos de 24 horas, no estamos pensando en periodos en que, bueno, Dios un día hizo las plantas, pero luego pasaron, sabe, tantos años y después ya hizo otra cosa. No, estamos hablando en periodos de 24 horas, ¿ok? Vamos al capítulo 2, el séptimo día. Ahora, en el séptimo día nos dice que Dios descansa. Se cansó Dios de hacer la creación, estaba agotado. No, Dios no se cansa, Dios no se agota. Entonces, ¿por qué dice que descansó Dios? Bueno, no se refiere a precisamente que se haya cansado, sino a que terminó su obra, a que dijo: ahora sí, todo está hecho, todo está completo, vamos a descansarlo. Y el día de reposo o sábado da a entender que Dios es un tipo del reposo de la salvación que uno encuentra en Cristo. Por esa razón es parte de los 10 mandamientos. Y pues bueno, esto vemos que el día de reposo lo tenemos en Génesis capítulo 2 del versículo 1 al 3. Ahora vamos a ver algo muy interesante. En el primer capítulo nosotros vimos muy rápido, muy por encima, cómo Dios hace al hombre, ¿verdad? Solamente nos muestra esta conversación en donde Dios está hablando con la Trinidad y les está diciendo: bueno, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que ya hizo al hombre, varón y hembra los formó. Pero ¿cómo sucedió eso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el capítulo 2 nos va a desarrollar un poquito más este asunto. Dice en el versículo 4, que es donde empieza la narración y de la formación del hombre. Ahí está. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Vamos a hacer primero un breve resumen de todo lo que ocurrió, ¿verdad? Cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra, de nuevo hizo, ya estaba hecha, no la creó desde cero, y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la faz de la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Bien, entendemos entonces que el hombre ahí tenía un trabajo especial designado, ¿verdad? Entonces Jehová Dios, disculpen, me brinqué un versículo, en el 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
Bien, ahora sí vamos al 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. No quiere decir que primero formó al hombre y después ya plantó el huerto del Edén. El huerto del Edén ya estaba ahí para cuando formó al hombre. Ya lo había hecho. Simplemente aquí nos dice que lo metió al huerto del Edén. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, vamos a detenernos un poquito. O bueno, no, vamos a continuar leyendo antes de explicar lo que les iba a explicar. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Bien, ahora hay varias cosas aquí, hermanos, que debemos de saber. Hay algunas teorías. Unos dicen, hermanos, que el huerto del Edén más tarde se convertiría en lo que es Babilonia. Por la ubicación de los ríos que nos menciona, se va a convertir después en Babilonia. Esa parte de tierra o ese lugar en donde está el huerto, después se convertiría en Babilonia. Eso es una de las teorías. Otra de las teorías dice que el huerto del Edén, al momento en que Dios crea al hombre, lo hace de una manera que el hombre está en una comunión tan profunda con Dios que realmente se está moviendo a través del plano espiritual y no solamente en el plano terrenal. Entonces, el Edén, dicen en esta teoría que el Edén está en el plano espiritual. No lo vas a encontrar jamás porque está en el plano espiritual. Entonces, esa es otra postura que tenemos, ¿verdad? Y la última probablemente es que estos o no lo hayan encontrado aún por el movimiento que hubo con estos ríos, ¿verdad? Estos ríos no están ahorita en la misma posición que nos menciona la Biblia. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, si ustedes, o más bien avanzamos un poquito, así rapidito, a unos cuantos capítulos más adelante, nos vamos a topar con el diluvio. Y a raíz del diluvio, pues bueno, muchas cosas en la tierra cambian. Y entre esas cosas que cambian son precisamente 2 de estos ríos que no nacen ya del mismo lugar, sino que son movidos o su nacimiento es en otra parte del mundo, diferente a donde había sido al principio. Entonces, si uno quiere buscar el Edén guiándose por la indicación que viene en Génesis, en la creación, pues no lo va a encontrar, ¿verdad? Son 3 posturas que hay acerca de qué fue del Edén, qué es lo que pasa en el Edén, y pues bueno, ya usted tendría que estudiar un poquito más a fondo cuál de esta postura es la cierta. Aunque déjeme decirle, hermano, que el saber dónde está el Edén no es muy relevante para nosotros en este momento. Lo que a nosotros nos debe de interesar en este momento, y vamos a toparnos con preguntas así en la Biblia que nos van a dejar un tiempo pensando, pero nosotros debemos de pensar en lo que es relevante para nosotros, y eso es cómo es nuestra relación con Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Yo creo que si Dios quisiera que buscáramos el Edén o que lo encontráramos, eso ya hubiera salido desde hace mucho, pero por una razón más adelante Dios pone serafines a que cuiden el Edén, precisamente para no ser encontrado, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Y dijo Jehová, no es bueno. Ya me estoy brincando bastante, discúlpenme. Aquí estamos, en el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Vemos que el trabajo del hombre va a ver que se le va a hacer bastante familiar. El trabajo del hombre en el Edén
es precisamente ser un administrador, la mayordomía del Edén. Entonces, hermanos, tal vez ahorita no tengamos un Edén que cuidar, pero nosotros tenemos que seguir siendo buenos administradores y mayordomos en nuestras vidas. Y de eso Dios sí nos va a pedir cuentas, no de labrar o de cuidar el Edén. Entonces vemos que Adán es puesto para guardar o labrar el Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Vamos a poner mucha atención en la indicación que le da Dios a a Adán en este momento, porque más adelante vamos a ver que el sordo no oye, bien, pero bien que compone. Entonces, Dios le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Guárdenlo ahí porque más adelante vamos a regresar a este pedacito. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán era una persona bastante lista, hermanos. Imagínense que ponerle nombre a todos los animales, no nada más porque mira, parece perro, vamos a ponerle perro, no, sino que él se fijaba en sus atributos, él se fijaba en sus características, y en base a estas características y en base a estas cualidades y atributos, él ponía el nombre al animal. No era nada más como que la palabra delfín suena bien para este animal, vamos a ponerle así. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, Adán y su mujer, aquí todavía no le poníamos nombre, y no se avergonzaban. Hermanos, hay algo bien interesante aquí con la creación de la mujer. La tradición judía nos habla de que al momento en que Adán, Dios hace que Adán quede dormido y lo toma una costilla para crear a Eva, la tradición nos dice, no creó o no tomó un hueso de los pies de Adán para formar a la mujer. Y esto para que Adán o el hombre no se enseñoreara sobre la mujer. Pero tampoco tomó un hueso de la cabeza o de una parte alta para que la mujer no fuera tampoco sobre el hombre. Entonces, Dios toma un hueso de la parte más cercana del corazón de Adán. Y esto para que los dos sean iguales. No había la intención de que el hombre fuera sobre la mujer ni que de la mujer fuera sobre el hombre. Discúlpenme si algún hermano totalmente de acuerdo al machismo está viendo este video. No, Dios no es machista. Y también, hermanas, si alguna de ustedes es feminista, más no poder, tampoco Dios es feminista. Nos hizo iguales, nos hizo equitativo, y no hizo a uno superior al otro. Ahora, hay una cosa muy interesante también. Cuando Dios está formando a Adán, déjense los busco, aquí lo tengo y no quiero decirlo mal, déjenme lo busco para decirlo de la manera correcta, porque es algo que me pareció muy, muy bonito. Aquí está. Bien. Vamos otra vez al punto en donde Dios está formando a Adán.
Y vamos a ver que bueno, en el hebreo la frase para formar o para hacer Adán simplemente es formar, y esto es lo que significa, darle forma de la misma manera que el alfarero forma una jarra de arcilla. Y pues vemos que es algo complejo, pero es más compleja la manera en que hace a la mujer. En el hebreo, la frase al momento de hacer a Eva es construyó una mujer. Entonces vemos que Dios, a diferencia de Adán, que solamente forma, una mujer construye. Y entonces vemos que Dios le puso una especial atención a Eva. No fue algo así como que, bueno, vamos a hacerlo así rápido. No, él se tomó su tiempo. Yo me imagino que Dios estaría pensando ahí cómo hago un complemento para Adán, o cómo hago también para que este complemento sea para ella, no solamente para Adán, sino que los dos se complementen y sean un buen equipo. Y Dios pone especial atención al hacer a la mujer. Ahora, más adelante vemos que Dios los presenta, ¿verdad? Dios le dice a Adán, palabras que no vienen aquí, ¿verdad? Se las voy a parafrasear. Adán, aquí está tu muchachona, entonces, pues gózate, ¿verdad? Y vemos que Adán ve a Eva, y esa es la primer, boda que puede haber o que se menciona en la Biblia, ¿verdad? Vemos que, déjense los leo. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Yo dudo mucho que esto lo haya dicho Adán, ¿verdad? Porque ellos, tomando en cuenta que no tuvieron papás, entonces, ¿de dónde iban a sacar ellos? Dejará a su padre y a su madre. Esto lo está diciendo Dios. Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hermanos, está hablando hombre y mujer. No estamos hablando aquí acerca de la homosexualidad, no estamos hablando aquí de todas esas ideas de género que hay actualmente. Dios está en contra totalmente de estas ideas. En cambio, Dios establece el matrimonio y la pareja que Él hace es hombre-mujer. Si Dios estuviera a favor de los movimientos que hay actualmente, pues probablemente hubiera hecho 2 Adanes o 2 Evas, o Adán lo hubiera juntado con cualquier animal, pero no fue así, sino que es Adán y Eva, hombre y mujer, y ese es el ejemplo, o la idea que Dios nos presenta de matrimonio. Nunca nos habla acerca del matrimonio homosexual. Bueno, esto lo tenemos hasta el capítulo 2. Bien, antes de pasar al capítulo 3, dice el versículo 25, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entre las cosas que estaba leyendo decía que Adán y Eva probablemente tendrían algún tipo de luz que emanara de ellos a raíz de su pureza. No sé si esto sería cierto o no. No me atrevo a decirlo como tal, pero tampoco suena muy descabellado, ¿verdad? Ahora, bueno, vamos a pasar al capítulo 3. Y en el capítulo 3 es donde empieza el dolor de cabeza, ¿bien? Vemos entonces, ya con esto vamos a terminar, con el capítulo número 3. Pensé que no me tomaría tanto tiempo, pero sí me está tomando mucho. Dice el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y ahí nos detenemos. Cuando viene en la Biblia la palabra astuta, en esta porción no nos está haciendo una referencia a algo negativo. De hecho, nos dice que la serpiente era astuta en manera positiva. ¿Qué es esto? Nos habla de las cualidades que puede tener este animal. Se adapta rápidamente a su ambiente, es rápida de vista y de movimiento, y pues tiene un instinto de conservación. Ahora, la serpiente habla con Eva, entonces muy probablemente la serpiente tuviera un limitado, tal vez no como Adán y Eva, pero una limitada manera de expresarse.
Esto... Ay, es que si les digo esto me voy a adelantar, pero bueno, está bien, yo creo que sí puedo hacerlo. Primero vamos a ver qué dice la serpiente, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí quiero que paren las antenas y regresen a este punto en donde les dije que pusieran atención a la indicación que Dios le daba a Adán. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿En qué momento Dios le dijo que no podían tocarlo? Dios nunca le dijo que no podían tocar el árbol. Yo me imagino que ellos sí podían acercarse, tocar el árbol, inclusive algún fruto, y ahí no estaría el problema. Y vemos que la serpiente aprovecha bastante bien esto. Ahora, en ningún momento se nos dice que Satanás fuera la serpiente. Nos habla de que la serpiente era astuta, tenía unas cualidades que sobresalían del resto de los animales, pero no nos habla de que Satanás fuera la serpiente. Si bien más adelante en la Biblia vemos que a Satanás le hacen la referencia de que, o se le conoce también como la serpiente, el engañador, el adversario. En este punto Satanás no es, digamos, la serpiente en sí, sino que la serpiente, al tener estas cualidades, estas capacidades un poco más arriba que los demás animales, ella permite o se las presta o deja que Satanás tome partida de ahí, pero no quiere decir que Satanás se haya transformado en serpiente y haya hablado con Eva. ¿Por qué les digo esto? Porque por lo menos a mí me surgía esta duda más adelante. Cuando Dios castiga o Dios está dándoles la maldición a Adán, a Eva y a la serpiente, yo pensaba, ¿por qué Dios es tan injusto? Y si la serpiente era solo un animal que había sido usado por Satanás, la castiga. Lo correcto sería que castigara a Satanás y no a la serpiente. Pero si ustedes se fijan, les está hablando a los dos. Les habla primero a la serpiente y luego le habla a Satanás. Entonces eso nos hace pensar que la serpiente tampoco era así como que tú digas una blanca palomita, ¿verdad? Bien, tenía las cualidades y Satanás aprovecha estas cualidades en la serpiente. Ahora, volvamos al diálogo que tiene Eva con la serpiente. Habíamos dicho que Eva les dice que Dios no los deja comer del fruto, ni siquiera tocarlo para que no mueran. Y si ustedes se regresan al capítulo 2, justamente cuando Dios le está diciendo a Adán qué es lo que puede hacer y no puede hacer, aquí viene en el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En ningún punto dice no lo puedes tocar, pero Eva lo agrega. Ahora, ¿cómo sabía Eva estas cosas? ¿Eva estuvo ahí cuando Dios lo dijo? No, Eva probablemente todavía no era formada, pero vemos que Adán es la raíz de todo el problema. Adán probablemente le haya pasado la información así: mira, Dios nos dijo que no comiéramos de este fruto y que no tocáramos para nada ese árbol. Probablemente haya sido Adán, o probablemente la misma Eva lo agregó en ese momento. Hay gente que se inclina porque el teléfono descompuesto viene desde Adán. Pero saben, la serpiente aprovecha este error o esta añadidura que le hace Eva al mandato de Dios. Y la serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán, muchos pensábamos, bueno, yo pensaba que Adán no estaba en ese momento en que la serpiente habló con Eva, sino que ya Eva se lo topa después y le da el fruto, pero muy probablemente es que Adán hubiera estado ahí en ese momento. Y, ¿saben?
Si bien la serpiente engaña a Eva y Eva se va de narices completamente, el error aquí de Adán no es el haber sido engañado. Adán simplemente no creyó que lo que Dios le había dicho fuera a ser verdad. Muy probablemente Adán se haya quedado con la idea, imaginemos esto, en que dijo, no, no debes de tocar porque si lo tocas te mueres. Y al ver que Eva toma el fruto y que no le pasa nada, entonces Adán dice, pues ha de ser mentira, yo creo que no ha de pasar nada. Muy probablemente haya sido así, no quiero decir que ese haya sido el punto, ¿verdad? Pero suena bastante lógico. Ahora, hay algunas cosas bien interesantes en este punto. Cuando la serpiente le dice a Eva que ella no va a morir, que ella será como Dios, déjense los leo, sabiendo el bien y el mal. Serás como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo es que Dios conoce el mal? Si vemos que Adán y Eva lo conocen en base a que han pecado, a que han desobedecido a Dios, entonces vemos que lo conocen el mal, discúlpenme, por experiencia propia. Pero Dios, ¿cómo lo conoce? Dios probablemente, no probablemente, Dios lo conoce por una cualidad que Él tiene. Y no quiere decir que Dios conozca el pecado porque Él ha pecado y porque a base de este pecado Él conoce y sabe que es la maldad. No, Dios no peca, pero Él tiene el atributo de ser omnisciente, Él conoce todas las cosas. Entonces, Él no necesitaba experiencia para saber qué era el mal. Él ya lo conocía, él es omnisciente. Pero a diferencia de Dios, Adán y Eva tenían que pecar o tenían que cometer la acción para ahora saber el bien y el mal. Y es lo que ocurre. Al ellos experimentar comiendo del fruto, esto los lleva a la degradación moral y pues después vemos que los lleva a la destrucción. Y la tentación que hace Satanás por medio de la serpiente, hermanos, este es otro asunto muy, muy importante. Y ahora que me puse a estudiarlo, me quedé yo de, qué interesante, yo no había reparado en eso. Vemos que esta tentación que hace la serpiente con Eva son tres cositas que después Satanás repite con Jesús al momento en que Él está en el desierto. Y vamos a ver qué son. El primero es el deseo de la carne. Vemos que Satanás con Jesús, ¿qué es lo primero que le dice? Convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Si es que eres el Hijo de Dios. Y la serpiente con Eva, ¿qué le dice? Puedes comer, no pasa nada, es el deseo de la carne. Eva ve el fruto, ve que es un fruto bueno para comer, se ve bonito, y entonces vemos la primera. La segunda es la codicia de los ojos. Satanás lleva a Jesús a un monte bastante alto y le enseña los reinos del mundo, ¿verdad? Y le dice, todo esto yo te lo doy si tú me adoras. Está apelando a la visión, ¿verdad? Al deseo que te dan tus ojos. Y lo mismo hace la serpiente con Eva. Mira el fruto, es agradable a la vista, es agradable a los ojos. Adelante, tómalo. Y después tenemos la soberbia de la vida. Cuando Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo y que le dice, salta, porque escrito está que enviará a sus ángeles a que te guarden. Y con Eva es, toma el fruto para que alcances sabiduría. Es un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. No vas a morir, vas a ser como Dios. La soberbia, hermanos, es aquello que nos hace sentir superiores al resto de las personas. Es aquello que nos hace sentir con más privilegio que todo el resto de las personas. Y Satanás se mueve y apela a esto.
Adán y Eva no logran detener esta tentación y ellos caen, ellos fallan. Jesús lo logra, Jesús no falla, Jesús sale victorioso. Y vemos un contraste, ¿verdad? Como es el mismo, o la misma tentación, pudiéramos decir, entre el primer Adán y el segundo Adán, y el segundo sale victorioso, y el primero falla por completo. Ahora, vamos a avanzar. Muy bien. Entonces, Adán y Eva comen del fruto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, esto es bien interesante para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y en un intento de justificarnos o de ser buenos, ¿qué es lo que hacemos? Corremos inmediatamente a vestirnos de religiosidad, a ser los más morales, ¿verdad? A cumplir con cada sacramento religioso que se nos ponga o que se nos ocurra muchas veces. Y entonces eso es nuestro vestido de hojas de higuera, ¿verdad? Es lo que nosotros intentamos usar para tapar nuestra desnudez. Pero todo esto es tan inútil como el propio vestido que hace Adán y Eva con las hojas de higuera. Más adelante Dios las quita. Y vamos a continuar. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí es algo bien interesante. Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Primer pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios es un interrogador asombroso. Vemos cómo esta pregunta mueve la mente de Adán de la consecuencia del pecado a lo que había causado el pecado. Adán ahorita tiene vergüenza. ¿Por qué? Porque ya lo torcieron, ¿verdad? Porque ya pecó, porque ya se dio cuenta de que está desnudo. Pero en Adán no hay arrepentimiento. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Mientras nosotros solo vamos a sentir, o mientras nosotros sintamos solamente vergüenza por nuestro pecado, es bien difícil que vamos a tener un arrepentimiento o un deseo por acercarnos otra vez a la presencia de Dios. Con Adán ocurre esto y Dios hace esta pregunta para que, es como si le dijera a Adán: oye Adán, ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Cómo te diste cuenta de que estás desnudo? ¿Qué hiciste? Y aquí viene el remate. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Ay. La segunda pregunta elimina el pretexto de la ignorancia, porque bien se pudo haber barrido a Adán y haber dicho: ¿qué árbol? ¿De qué? Pues si tú me dijiste que podía comer de todo. Pero Dios es bien específico y le dice: del árbol del que yo te dije que no comieras. Y entonces está resaltando el hecho de que si tú ya sabes que estás desnudo es porque comiste del árbol que yo te dije que no comieras, por lo tanto me desobedeciste. Y ahora sí que Adán ya no tiene para dónde hacerse, y lo primero que hace Adán es culpar a Eva. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán inmediatamente culpa a alguien más. Y fíjense que no culpa solamente a la mujer, hasta cierto punto culpa a Dios también, porque es la mujer que tú me diste. O sea, si tú me hubieras dado una mejor mujer, esto no hubiera pasado. Y entonces Dios va con Eva. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Discúlpeme, Eva
Ahora le echa la culpa a la serpiente y hasta cierto punto sigue echándole la culpa a Dios, la serpiente. Si el animalito que tú hiciste, si no lo hubieras hecho tan listo, si no lo hubieras hecho con esa capacidad que sobresale del resto de los animales, nada de esto hubiera pasado. Hermano, y eso hacemos nosotros ahora. Cuando nosotros pecamos, siempre buscamos algo, ¿verdad? Es que si... Ay, que estará bueno si pues lo que... Pues sí, la mujer que tú me diste, ella me dijo que ya no fuera a la iglesia. O es que el hombre con el que me casé me alejó de Dios. O póngale usted la excusa que quiera, pero es nuestra condición siempre estar poniendo una excusa para librarnos de la responsabilidad de nuestro pecado. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Algunas personas toman este versículo para decir que la serpiente antes tenía pies o tenía patas. No sé, tal vez sí, o tal vez no, siempre ha sido una serpiente como las conocemos hasta ahora, pero yo me inclino más por el hecho de degradar el puesto que tenía la serpiente de un animal más sobresaliente del resto de los animales, ahora a ponerlo al punto en que vas a estar sobre tu pecho, vas a estar siempre en el piso, siempre vas a estar por debajo. Entonces yo me inclino más hacia ese punto, que si tenía patas, pues bueno, de todas maneras no sigue siendo muy irrelevante, pero bueno, ahora lo que sigue ya no lo dirige a la serpiente, ahora se lo está diciendo a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto es bien interesante porque es la primera promesa de Dios que va a enviar al Mesías, que va a enviar a Jesús. Y vemos que entonces cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, recordemos que la serpiente o Satanás usa a la mujer para engañar o para hacer caer a Adán. Entonces Dios está diciendo: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, las personas que no se acercan a Dios, las personas que están lejos de Dios, y la simiente suya. Ahora, ¿cuál es la simiente de la mujer? Aquí nos está hablando de Jesús, y más adelante dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la misma mujer que Satanás usa para hacer caer al hombre, ahora Dios la va a usar para que venga el Mesías. Dios la va a usar para que nazca el Salvador, y este Salvador entonces vaya a herir y herir de muerte a la serpiente. Te herirá en la cabeza, es una herida de muerte, una herida muy, muy dura. Y tú le herirás en el calcañar. Para los que no saben qué es eso, esto es en el talón, un poquitito más arriba del talón. Y esto nosotros lo podemos ver en la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús muere, bien sufre demasiadas cosas, pero al final vemos que no muere realmente. No, bueno, sí muere, pero no se queda en ese estado, no se queda muerto, sino que Él resucita. Y entonces todo lo que Dios había planeado toma lugar, toma importancia, y toma el peso que necesita o se requiere en ese momento. Sin Jesús resucitado, vana sería nuestra fe. Sin Jesús resucitado, de nada hubiera servido que Él hubiera muerto en la cruz. Sin Jesús resucitado, estamos perdiendo tiempo. Ya llevamos 1 hora y más perdiendo el tiempo. Pero Dios resucitó, entonces esto no es una pérdida de tiempo. Buscar a Dios no es una pérdida de tiempo. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hasta ahorita es que Dios dice: él se enseñoreará de ti.
Al principio no había sido con esa intención. Al principio, recuerden, les había dicho, los dos habían sido formados de la misma manera, para ser iguales. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Los espinos y los cardos no los había formado Dios. Estos son formados a raíz de la caída de la humanidad. Entonces, la tierra ya no va a dar todo su fruto como lo daba o como había sido hecha para darlo. Ahora iba a costar más, ahora iba a ser más difícil. Ahora el hombre tenía que esforzarse demasiado porque la tierra le diera sus frutos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo o al polvo volverás. La palabra Adán significa tierra roja. Y cuando Dios nos está diciendo, pues polvo eres y y al polvo volverás, bueno, pues es una referencia bastante buena a que vamos a volver a ser el material del que fuimos formados, ¿verdad? Tierra. Ahora, esto nos dice también que había, no sé, bueno, no, es que no sé cómo explicarlo, trataré de hacerlo. Nos dice también que muy probablemente el hombre tendría su manera de vida o su forma de vida sería diferente. No digo yo que fuera inmortal, porque más adelante les voy a explicar por qué no creo que hubiera sido inmortal. Pero cuando nos está diciendo que al polvo va a volver, que al polvo volverás, me hace pensar que la manera en que termina la vida del hombre no es precisamente la manera en que Dios hubiera querido que terminara. ¿Por qué digo que no creo yo que haya sido inmortal? Porque más adelante, en el versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando con la Trinidad, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, de esta manera es que yo llego a la conclusión de que él no era inmortal, pero sí habría tal vez un final diferente para la vida del hombre, tal vez no como lo está poniendo ahora Dios. Y volvamos al versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Hasta este momento Eva se llama Eva, todo el tiempo que transcurrió atrás no se llamaba así. Eva, decimos que significa vida, y de hecho Adán le pone esto porque de Eva es cuando empiezan, al momento en que nace su primer hijo, bueno, es de ella es la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí es otra cosa muy importante, ya para casi terminar. Cuando Dios hace las túnicas de animales para Adán y Eva, nos está diciendo una cosa muy importante, y nos está diciendo que para que haya remisión de pecados, que para que haya perdón de pecados, es necesario que haya un sacrificio, es necesario que haya sangre. ¿Por qué no funcionaron las hojas de higuera que les dije hace un momento? Porque no había sacrificio, porque no había sangre. Entonces Dios tuvo que buscar algún animal para poderlo matar, y de ahí formar túnicas para Adán y Eva. Y entonces a ellos les queda bastante claro el hecho de que para tener un perdón de pecados es necesario que haya sangre. Más adelante vamos a ver que esto lo plasma Dios primero con el pueblo de Israel al momento de hablar con ellos de los sacrificios. Más adelante lo veremos con Jesús como el último sacrificio que se hizo. Ahora, a raíz de aquí yo me imagino que Dios
tuvo que hablar con ellos de una manera bastante fuerte, no solamente lo que vemos aquí, y ya con ellos empezaba este sistema de sacrificios, ¿verdad? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo, no vamos a llegar a ese el día de hoy, vamos a terminar el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto también es muy bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque no pudiéramos pensarlo como que qué feo Dios, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que es un acto de misericordia para nosotros. Si nosotros viviéramos para siempre, estaríamos cargando por siempre, en el caso de Adán y Eva, con nuestro pecado, ¿verdad? Y Dios es tan misericordioso que dice, ¿sabes qué? Te voy a poner un límite para que no cargues con eso más tiempo. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahí termina el capítulo 3, que es donde nos vamos a quedar el día de hoy. La siguiente semana vamos a ir al capítulo 4. Hermanos, yo le pido, hermano, que en su casa usted lea, que usted busque. Estaría muy bien si en los comentarios podemos tal vez poner dudas o preguntas que nos vayan surgiendo durante nuestro estudio, y las investigamos y llegamos a conclusiones y compartimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos viendo? Cuando uno se pone a leer y a estudiar la palabra de esta manera, uno se topa con cosas bastante interesantes, y lo mejor de todo, uno se encuentra con la voluntad de Dios para su vida. Y yo le aseguro que si usted lee todos estos pasajes y los lee detenidamente, pidiendo al Espíritu Santo que vaya guiándolo en todo momento, usted se va a encontrar con verdades impresionantes. Ahora, hermano, antes de terminar, le tengo un aviso para el día de mañana. Mañana empezamos con nuestros servicios de la Santa Cena. Servicios de Semana Santa. El día de mañana toca la Santa Cena, y entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Obviamente ustedes no pueden venir aquí a tomar la comunión, ni yo puedo ir a sus casas a repartirles la comunión, pero les voy a pedir entonces que esto lo hagan con las personas con su jefe de familia, ¿verdad? El papá, si no hay papá, pues en este caso con la mamá, que ella sea la indicada para repartir los elementos. Es algo serio por el hecho de que lo tengan en su casa, no es algo que vamos a tomar la comunión con cocas y papitas, ¿verdad? No, esto es algo serio, así que compre su juguito de uva, compre unas galletitas saladas o unos pedacitos de pan, y vamos a tener la comunión. Yo estaré transmitiendo el día de mañana, vamos a tener nuestro culto, vamos a tener el mensaje, y después estaré teniendo el tiempo de la comunión, y ustedes en su casa van a repartir los elementos y van a tomar la Santa Cena. Ahora, esto sería el día de mañana. El día viernes tendremos nuestro culto de las 7 palabras, y vamos a estarlo sintonizando también a la misma hora. El culto de jueves y viernes va a ser a las 7, y estaremos teniendo varios predicadores en este día, ¿verdad? Ustedes conocen cómo es esto de las 7 palabras. Vamos a tener a varias personas dando el mensaje, nos vamos a ir turnando, y para el domingo de resurrección vamos a tener nuestro servicio a las 11 de la mañana. También no vamos a tener el servicio que es muy temprano, a las 6. Ese por esta ocasión no lo vamos a llevar a cabo, pero sí vamos a tener nuestro servicio de las 11 de la mañana, y en este servicio es donde vamos a tener nuestro domingo de resurrección. Hermanos, creo que no hay más avisos. La siguiente semana retomamos igual. El miércoles tenemos estudio, jueves de oración y alabanza, y el domingo es nuestro servicio a las 11. El sábado espero yo de la próxima semana también ya tengamos
un tema para los jóvenes. Y se me pasaba a decirles, hermanos, también tenemos ya página de YouTube. En esta página estamos subiendo las clases de escuela dominical. Es importante que este domingo usted busque las clases para los niños. Están preparándose las clases para los niños, van a estar también en YouTube. Entonces no se preocupe por cómo vamos a hablar con los niños o cómo van a tomar los niños la escuela dominical. La escuela dominical ya se ha preparado, ya están haciendo las grabaciones y el domingo ya tendremos nuestras clases de escuela dominical en YouTube. Entonces, hermanos, sería todo. Muchas gracias por estar el día de hoy en este estudio y pues nos vemos el siguiente miércoles para el siguiente estudio y mañana nos vemos para nuestro servicio de la Santa Cena. Dios los bendiga, hermanos, que Dios sea con ustedes en todo momento y cuídense mucho, por favor, no salgan de sus casas, cuiden a sus familias y solamente salgan a lo que es muy muy necesario, como comprar comida o los que tengan que ir a trabajar, pues ir a trabajar. Hermanos, Dios los bendiga, les amo en el amor del Señor, cuídense mucho. Hasta luego.